en esta edición de la revista de Medicina y Salud Pública, en nuestro programa semanal, estaremos hablando sobre los problemas de crecimiento en la población puertorriqueña, sobre todo en la población pediátrica, y para ello tenemos de invitado al geneticista pediátrico, el doctor Simón Carlo, desde Puerto Rico. Así que le damos la bienvenida y de inmediato queremos preguntar sobre cuáles son las principales causas que provocan esos problemas de crecimiento de la población. Saludos. Hoy vamos a hablar de problemas de crecimiento en general en la población pediátrica. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un problema de crecimiento o qué es una estatura corta o baja, ¿verdad? Porque dependiendo del país utilizan la una o la otra. Estatura corta es cuando el paciente está por debajo de una tercera percentila en una gráfica de crecimiento, ¿verdad? O cuando está 2 desviaciones estándar por debajo de lo que es la media. En otras palabras, las gráficas de crecimiento, ¿verdad? Están divididas en lo que es el 50%. El 50% de la población debe estar en ese mismo centro, y si está por debajo de eso, pues ya obviamente nosotros nos debemos ir preocupando, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tener una estatura baja y no ser patológico. Sin embargo, en otros casos sí puede ser patológico. En cuanto a las causas de estatura corta que no son patológicas o que no consideramos como problemas o desórdenes médicos, está el retraso en el desarrollo del crecimiento, que se llama constitucional. En ese caso, los pacientes no tienen ningún tipo de problema, ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, pues no están creciendo de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Está lo que se llama la estatura corta familiar o estatura baja familiar. En ese caso, los pacientes pues obviamente responden a la genética que hay dentro de su familia. En muchas ocasiones yo les digo a los pacientes que están preocupados porque el niño no crece, bueno, pero si tú mides 5 pies y tu esposo mide 5'3", la gráfica dice que el niño va a medir 5'3", pues no podemos esperar más. Y obviamente hay una fórmula que se utiliza para nosotros poder calcular o tratar de predecir cuál va a ser la estatura del paciente, ¿verdad? En este caso se utilizan las estaturas de ambos padres, y entonces en algunos lugares lo que se hace es que si es varón se le añaden 2 pulgadas, si es hembra se le quitan 2 pulgadas, y hay otras fórmulas, ¿verdad? Para poder predecir cuál es el tamaño que va a tener ese paciente, ¿verdad? A final del crecimiento. Y nosotros también tenemos que tomar en consideración que podemos tener un niño que esté bajo de crecimiento durante los primeros años de vida y que después pues tenga un periodo rápido de crecimiento y caiga dentro de la gráfica, ¿verdad? Todas estas cosas pueden pasar. Lo que sucede es que obviamente si nosotros tenemos un paciente que está con estatura baja, pues hay que evaluarlo. O sea, no podemos esperar a que llegue a los 15 años a ver si creció o no creció, porque si íbamos a darle algún tipo de tratamiento, ya en esa edad pues no va a funcionar. ¿Okay? Los otros problemas que nosotros vemos que causan estatura corta, obviamente son los problemas hormonales. Entre estos está la deficiencia de hormona de crecimiento, que lógicamente si tenemos un paciente con una deficiencia de hormona de crecimiento, su tamaño pues no va a estar de acuerdo a la edad por lo general, y hasta que no le demos tratamiento pues no va a comenzar a crecer. El hipotiroidismo, ¿verdad? También puede causar problemas de crecimiento, y otros problemas hormonales como problemas con glucocorticoides, ese tipo de cosas, también da problemas de crecimiento.
En algunos casos son reversibles, en otros casos no son reversibles. Y no todos se pueden tratar de la misma manera. Lo primero que tenemos que hacer es tratar el problema de base y luego, si es necesario, ¿verdad?, consultar a un endocrinólogo para que le dé tratamiento con hormona de crecimiento. Otros problemas que pueden causar estatura baja, pues tenemos la enfermedad celíaca, otras enfermedades crónicas a nivel gastrointestinal. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no hay buena absorción de los alimentos y eso impide un crecimiento adecuado. Tenemos también problemas cardíacos congénitos. Cuando tenemos problemas cardíacos congénitos, el corazón no funciona de manera adecuada, se gasta más energía. Gastarse más energía, pues muchas veces estos pacientes no crecen tampoco de manera adecuada. Los problemas pulmonares crónicos tipo fibrosis quística también pueden dar problemas de crecimiento. Las malignidades, o sea, los cánceres, en este caso también pueden dar problemas de crecimiento. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta que no es solamente la malignidad o el cáncer que estemos tratando en ese momento, sino también el tratamiento puede dar problemas, ¿verdad? Hay quimioterapias que son muy fuertes y pueden impedir un crecimiento que sea adecuado. Los problemas autoinmunes o los problemas inflamatorios también pueden causar una serie de rasgos como, ¿verdad?, disminución en el crecimiento, ese tipo de cosas. Importante también que quizá no lo vemos en Puerto Rico o en otros países que están un poquito más desarrollados, sin embargo sí se ve en países del tercer mundo, es la malnutrición. Los pacientes con malnutrición, pues eventualmente, si no están adquiriendo los alimentos de manera adecuada, eventualmente van a tener problemas de crecimiento. Y obviamente eso uno los ve con frecuencia cuando ve los anuncios o cuando estudia, ¿verdad? Y en algunos programas donde presentan este tipo de condiciones. Ahora bien, podemos tocar también un poquito las causas genéticas de los problemas de crecimiento. Hay muchas causas de problemas de crecimiento genética. Yo voy a hablar quizás de las más comunes y de lo que más nosotros vemos con frecuencia en el ámbito médico y pediátrico. Obviamente, pues, como les dije, no voy a mencionar todas las causas genéticas porque yo puede ser que las vea en mi práctica privada, pero no es lo que el médico primario se va a encontrar, ¿verdad? Vamos a tener problemas de cromosomas. Entre los problemas de cromosomas, quizás el más común es el síndrome de Down, que es la trisomía 21. Estos pacientes tienen ciertas características, ¿verdad? Tienen características faciales típicas, estos ojitos están un poquito achinados, tienen la lengua grande, tienen las orejas pequeñas y de baja inserción, padecen de hipotonía y pueden tener problemas cardíacos congénitos y también están predispuestos a padecer de enfermedad celíaca. Por lo tanto, hay que darle buen seguimiento a estos pacientes. ¿Qué sucede? En el caso de ellos, como mencioné, uno hace un cariotipo y en el cariotipo puede aparecer una trisomía 21 o puede aparecer una translocación 14-21 o en algunos casos un mosaico, ¿verdad? En los pacientes que son mosaicos, pues tienen características clínicas que no son tan obvias y a veces son menos severas, pero aún así, ¿verdad? Pues podemos ver que pueden padecer de algunas de las complicaciones que ya mencioné. Estos pacientes, pues, en algunos
estudios que se hicieron trataron de darle hormona de crecimiento, pero esto en realidad no es un tratamiento que se utilice para estos niños. O sea, la hormona de crecimiento en el síndrome de Down no se utiliza y por lo menos yo no he leído ningún estudio que diga que se debe utilizar. Al contrario, no está en la parte, en lo que se llama los tratamientos típicos del desorden. ¿Verdad? Dejando al lado la parte de genética y contestando una pregunta de cuán frecuente es que los pacientes busquen ayuda con tratamiento de hormona de crecimiento para chicos que son atletas. Yo he tenido ya, por desgracia, y lo digo por desgracia porque yo creo que uno no debe utilizar un tratamiento que no está indicado, pero he tenido ya varios pacientes que a mi consulta buscando que se les brinde tratamiento con hormona de crecimiento. El tratamiento con hormona de crecimiento, o sea, tiene que estar basado en la evidencia. O sea, si el paciente tiene una condición para la cual se debe dar tratamiento con hormona de crecimiento, se trata. En mi caso en particular, los pacientes que yo he visto, en ninguno yo lo comencé en hormona de crecimiento, porque eran niños que estaban creciendo de acuerdo a su edad, eran niños que tenían una estatura familiar adecuada para su edad, que lamentablemente pues eran muy buenos atletas, pero pues en algunos casos ese desarrollo ¿verdad? De sus facultades atléticas requería que tuvieran más estatura, pero pues obviamente en el caso mío en particular yo no me presto para eso y conozco muy poca gente que lo haga. No sé si en otros países pues esto sea típico. Sí sé, obviamente todo el mundo sabe que hay casos donde sí han sido expuestos a la hormona de crecimiento, pero la hormona de crecimiento ofrecida en casos donde no es requerida, hay que tomar en cuenta que eso tiene efectos secundarios. Y a la larga, pues esos efectos secundarios pueden ser peor que sencillamente ofrecerle la hormona de crecimiento. Pues el tratamiento hormonal sí tiene muchos beneficios, pero todo va a depender de para qué lo estemos usando. ¿Verdad? Yo estaba comentando los diferentes síndromes que tienen estatura corta y hablé de síndrome de Down. Ahí no se utiliza. Sin embargo, en el síndrome de Turner, que son niñas que son 45X0 y del 97 al 100% de ellas o del 95 al 100% de ellas van a tener estatura baja, en esos pacientes está indicado la hormona de crecimiento. ¿Verdad? Ellos van a tener una serie de complicaciones, a veces pueden tener problemas de comportamiento, psicosociales, a veces problemas de aprendizaje. Sin embargo, en el caso de ellos, el tratamiento de elección es hormona de crecimiento y obviamente los papás ellos deciden si se les da o no se les da, pero está indicado. Yo tengo varios pacientes que se les ha dado la hormona de crecimiento y han funcionado muy bien. Tiene efectos secundarios, en algunos casos pues, puede dar dolor de cabeza, es una hormona anabólica, ¿verdad? Que en otros casos puede causar otro tipo de problemas a nivel hormonal, ¿verdad? Y a nivel interno, pero yo, gracias a Dios, no he tenido pacientes que hayan tenido este tipo de problemas. En otros casos, también tenemos lo que se llama el síndrome de Russell-Silver o de Silver-Russell, como ustedes lo quieran llamar. Estos son pacientitos que nacen pequeños para la edad gestacional, pero además de eso, pues pueden tener problemas geniturinarios, problemas a nivel de también del desarrollo, pueden tener problemas cardíacos en algunos casos. Y estos pacientitos se benefician mucho también del tratamiento con hormona de crecimiento. Como parte del tratamiento, eso es estándar. Y el tratamiento ellos lo pueden llevar básicamente
que dejen de crecer, ¿verdad? En algunos casos todo va a depender del endocrinólogo que lo esté tratando o de uno como médico que lo esté tratando, pero cuando dejan de crecer más de 1 pulgada por año o hayan alcanzado ya la estatura que nosotros calculamos que deben haber alcanzado para la edad, pues entonces se puede suspender. Claro, nosotros lo suspendemos, pero lo observamos, porque no podemos obviar que ese crecimiento ha estado ocurriendo por la hormona de crecimiento y que de repente, pues, al quitársela pueden dejar de crecer. Inclusive, yo tengo pacientes que fueron diagnosticados con esa condición que la estatura promedio que debían haber alcanzado era 5 pies, 10 pulgadas, 5 pies, 11 pulgadas, estaban muy por debajo y se lo estuvimos dando aproximadamente 10 años y ¿verdad? La última vez que yo tuve contacto con él ya medía 5'7", 5'8", por lo tanto estaba ya por encima de lo que es el promedio básicamente en Puerto Rico, estaba más o menos a nivel del promedio de lo que es en Estados Unidos. Hay otros desórdenes como es el síndrome de Prader-Willi, que ocurre como una lesión en el cromosoma 15. Estos pacientes tienen obesidad, tienen volumen testicular pequeño, tienen retraso en el desarrollo, problemas de aprendizaje, eventualmente pueden tener hasta discapacidad intelectual. Y estos son pacientes que se benefician mucho de la hormona de crecimiento porque en este caso hay dos cosas que nosotros vamos a resolver con la hormona de crecimiento. Número uno, la estatura, ¿verdad? Ellos son pacientes que tienen una estatura baja. Y número dos, el hecho de que son obesos. Y vamos a crear una masa magra que los va a ayudar. Va a disminuir un poquito esa obesidad y son pacientes que eventualmente pueden llegar a una estatura relativamente normal y tener un peso relativamente normal. Yo lo he visto en varios casos. Nosotros tenemos pacientes con la condición. En este caso en particular, como el diagnóstico está dado de forma genética y se puede hacer bien temprano, estos son pacientes que se les puede comenzar el tratamiento bien temprano. Inclusive hay lugares en Estados Unidos que lo comienzan antes de los 2 años o del año. Pero todo eso va a depender, ¿verdad?, del diagnóstico. También cabe mencionar que hay 2 tipos de estatura corta, una que es proporcional y una que es desproporcionada. Todo lo que yo he comentado hasta ahora básicamente ha sido proporcionado, pero hay displasias esqueletales que tienen estatura corta desproporcionada, ¿verdad? Si nosotros hablamos de acondroplasia, que es lo que llamamos el enanismo, ¿verdad?, lo que se conoce como enanismo, estos son pacientes que son de estatura corta, tienen un tronco relativamente normal y las extremidades son pequeñas. Pueden tener otro tipo de complicaciones, ¿verdad?, a nivel de estenosis del canal medular, ese tipo de cosas, pero obviamente eso cuando uno hace el diagnóstico va descartando esas complicaciones o si las tiene pues las va tratando. En este caso en particular no se da hormona de crecimiento, ¿verdad? Porque los pacientes no van a responder a ella. Tenemos otros tipos de displasias esqueletales como es la hipocondroplasia. Tanto la hipocondroplasia como la acondroplasia ocurren como mutaciones en un gen que se llama FGFR3, que es Fibroblast Growth Factor Receptor 3. Y entonces, mutaciones en ese gen pues causan diferentes fenotipos. Los pacientes con hipocondroplasia también pueden tener complicaciones parecidas a lo que tienen los pacientes con acondroplasia. Sin embargo, tampoco se tratan con hormona de crecimiento. No es, ¿verdad?, el tratamiento estándar para este tipo de pacientes. Tenemos otros desórdenes que son también
problemas esqueletales, como la displasia espondiloepifisial. La displasia espondiloepifisial también ocurre con un problema genético. Sin embargo, estos niños pues tampoco, por lo general, son expuestos a tratamiento con hormona de crecimiento. Para terminar, vamos a hablar de las recomendaciones que le damos, ¿verdad?, tanto a los pediatras como a los padres. Es muy importante siempre medir a los niños en todas las visitas pediátricas y hacer la gráfica de crecimiento. Si el niño está por debajo de la gráfica de crecimiento, pues entonces nosotros buscar las razones por las cuales ese niño está por debajo de la percentila que debería estar en cuanto a su crecimiento. No debemos nunca descartar la preocupación de los padres. Si los padres están preocupados, pues nosotros debemos explicarle, pues mira, sí está por debajo de la curva de crecimiento, pero esto puede ser familiar porque ustedes tienen una estatura baja, o no es familiar, vamos a buscar otras opciones. Si no pueden hacerlo o no tienen conocimiento o, ¿verdad?, no tienen acceso a laboratorios, pues entonces referirlo a un endocrinólogo que pueda hacer el diagnóstico o referirlo a un genetista que pueda buscar las causas genéticas de esa estatura corta. Y obviamente, bien importante, tratar de hacerlo antes de que termine la adolescencia, porque ya al terminar la adolescencia, las áreas de crecimiento han cerrado y obviamente pues ya no se pueden estimular para que el paciente crezca más. Gracias, doctor Carlos, por compartir esta valiosa información, sobre todo para los padres que están vigilando ese crecimiento junto a sus médicos primarios de sus hijos e hijas. Así que muchísimas gracias. Pedimos al público que comparta esta información, le dé like y share, nos siga en todas las redes sociales bajo @revista MSP y que también escuche la conversación nuevamente en forma de podcast a través de nuestra plataforma SoundCloud. Hasta la próxima.